Tal vez me hacen favor de bajar un poquito al audio. Es una enorme bendición estar una vez más aquí con ustedes, ¿verdad? Todos juntos buscando del Señor, buscando entender más su palabra, ¿verdad? Que podamos entender más las Escrituras, sin lugar a dudas, es el deseo que todos tenemos, y por eso estamos aquí desde temprano, ¿verdad? Buscando aquí en su casa para que el Señor nos pueda dar de su revelación y de su palabra. Pues hoy tengo el privilegio, le doy gracias a Dios y al pastor por este privilegio de poder compartir una vez más, ¿verdad? El tema que el Señor puso en el corazón del pastor para que podamos recibir el día de hoy. Pero pidámosle al Señor un minutito más ahí, que creo que no nos cansamos de orar, ¿verdad? Mire, hoy ni sentía el tiempo yo, pero sin lugar a dudas el Señor mientras más nos ejercitamos, más nos hacemos como que más fuertes, ¿verdad? En esa área, así como la oración. Ahora creo que ya nadie quiere parar de orar, ¿verdad? Pero como ustedes en su casa lo pueden seguir haciendo, ahorita solo vamos a pedirle un minutito más. Entonces, pidámosle al Señor que Él descienda y nos envíe de su palabra. Padre, te damos gracias una vez más por tus misericordias, Señor, por tus bondades. Padre, en este momento te venimos pidiendo, Señor, que tú en tu infinito amor, Señor, nos des gracia, Padre, tengas misericordia de nosotros, Señor, y que tú, Señor, nos puedas enviar esos espíritus, Padre, ese espíritu de sabiduría, Señor, realmente lo deseamos, lo anhelamos, Padre. El espíritu de entendimiento, Señor, lo necesitamos en nuestras vidas, porque queremos entender tus palabras, Señor. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, Padre, que esas escrituras se nos abran, Señor, que nuestra mente se abra, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, se puede abrir y que podamos conectarnos contigo, Padre, por medio de la palabra, que la podamos entender, Señor, que nos las puedas revelar, así como tú se la revelabas a tus siervos, a Daniel, Señor, que tú nos puedas dar esa revelación, Padre, que podamos comprender tu palabra, Señor. Envía, Padre, ese espíritu, Señor, de revelación, de entendimiento, pero también esos dones, Padre, ese don de palabra, de sabiduría, para que hoy, Señor, podamos comprender tu palabra de una manera diferente, que tengamos nueva experiencia, Señor, contigo por medio de tu palabra, ese don, Señor, de enseñanza también, Padre, que siga descendiendo en nuestras vidas, Padre. Te pido que tú puedas llenar hoy mi boca, Señor, y que los pensamientos tuyos, Señor, puedan ser reflejados a través de mi boca, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo las vidas de cada uno de mis hermanos, bendigo, Señor, sus mentes, Padre, bendigo sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús, sus oídos que sean destapados, Padre, para poder comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Solo me hacen favor de poner el tiempo, no va a ser que me vayan a columpiar, ¿verdad? Y si no, ya no me van a dar más tiritos. Pues hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver un tema que es muy, muy, muy importante, hermanos. Realmente, cuando el pastor me comentaba acerca del tema, ¿verdad? Al final de cuentas es una enseñanza, ¿verdad? Pero yo le pedí al Señor, ayúdame, porque hasta cierto punto yo decía, ¿cómo es? Y a veces, no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero hay temas en donde uno se queda así como, ay, no, o sea, sí, como que sí le entendí, pero como que a la vez no, ¿verdad? Entonces, a veces uno se queda así como en el aire, ¿verdad? Pero yo le pedí al Señor que me diera, ahí sí que es de su sabiduría, ¿verdad? Para poder trasladar el mensaje. Ahora bien, la primera lectura y a manera de introducción va a ser Jeremías 23:21. Antes de leer el versículo, quisiera introducirlos a este personaje realmente, también para que podamos comprender el contexto. Miren, eso es muy importante, hermanos, siempre leer todo el contexto para que nosotros podamos entender realmente el versículo, porque hay muchas veces que leemos un versículo y amén, sí lo recibimos, pero cuando vamos al contexto, entonces nosotros como que se nos abre más el panorama, ¿verdad? Más el entendimiento. Ahora bien, con este profeta Jeremías, que es uno de los que se llaman, ¿verdad?, profetas mayores en la Biblia, el profeta Jeremías realmente, hermanos, es de admirar. Sabemos que no idolatramos a nadie, ¿verdad?, porque no vamos a idolatrar a un personaje, a un gran hombre, un siervo de Dios, pero en la Biblia, hermanos, hay plasmados hombres y mujeres, siervos y siervas del Señor, que definitivamente tenemos que admirar, hermanos. Jeremías, uno de ellos. ¿Por qué le digo esto? Porque Jeremías, cuando fue llamado,
Dice que él era muy joven, incluso cuando el Señor viene, y se recordará que vimos a Jeremías en la operación Jeremías, ¿verdad? Estuvimos viendo que a Jeremías se le da un poder para arrancar, derribar, destruir, derrocar. Entonces vimos una operación ahí, vimos que el Señor toca su boca y lo llena de poder. Pero previo a que el Señor le diera todo esto y que le empezara a hablar, el Señor lo llama. Pero Jeremías dice: Señor, es que yo no puedo hablar. Usted se va a Jeremías 1, 2 o 3 si no estoy mal, y él dice así: Señor, yo no puedo hablar porque soy muy joven. Otras versiones dicen: Señor, yo no sé hablar en público, dice, porque todavía soy muy niño. Así lo traducen algunas versiones. Entonces Jeremías, cuando el Señor lo llama, él tenía miedo. Primero porque él se consideraba que era muy pequeño, que estaba muy niño, que como le digo, lo traducen algunas versiones, que él decía: no, Señor, es que yo soy muy... Imagínese usted, hermano, vamos a traerlo aquí. Imagínese que usted, pongámosle a sus 20 años, si usted viene el Señor y le habla por medio de alguien y le dice: mira, quiero que seas pastor. Hermanos, ¿usted será que lo recibe así como gloria a Dios? O en algún momento como que le daría miedo, ¿verdad? En algún momento eso es lo que pasaría, hermanos. A mí si el Señor me llamara ahorita, yo digo: ay, Señor, pero sé que el Señor en su voluntad tal vez lo haría. Eso sería para mí, pero en su caso no sé, hermano, que seguramente el Señor lo va a llamar, pero en algún momento nos da miedo, ¿verdad? Eso mismo le pasó a Jeremías, pero porque él consideraba que estaba muy jovencito, que no podía hablar, y por eso el Señor lo primero que hace es tocar su boca, ¿verdad? Primero le quita ese temor de hablar y primero toca su boca, pero luego le dice de que él no es ningún niño. Interesantemente, esa palabra que él utiliza para decir joven o niño es la misma palabra que se utiliza para el hijo de David, del rey David, Absalón. Dice que David, cuando se refería a su hijo, cuando se recuerda de Absalón y David, ¿verdad? Para traerle un contexto así rapidito. Absalón quería pues usurpar el reino de David, ¿verdad? El reino de su padre. Y realmente lo hizo, en un momento lo hizo. Pero entonces él huye, ¿verdad? Y tenía mucho miedo. Pero entonces David manda a sus siervos a que lo vayan a encontrar a él y a todo el pueblo que se había rebelado. Pero le dice: pero tengan cuidado del niño, a Absalón, de mi niño. Como que Absalón, él era un niño todavía, a pesar de que ya tenía una mayoría de edad. Entonces esta niñez no representa como que una edad específicamente, ¿verdad? No es como que de 20, 15 años, sino que también es una edad espiritual, ¿verdad? Es como una madurez, espiritual. Entonces Absalón no tenía ninguna madurez en ese momento, y por eso fue que hizo un montón de cosas. Incluso si usted se va a ver a Absalón, hermanos, Absalón tenía una inteligencia que seguramente no provenía del Señor, pero sí tenía una inteligencia. Porque dice que cuando él vengó a su hermana a Tamar, porque la violaron, ¿verdad? Él esperó 2 años. O sea, él como que hizo un plan de acción. O sea, tenía una inteligencia. Y dice que cuando le quitó el reino a su padre, esperó 4 años. Pero lo que hacía es que se ponía a la puerta, y cada vez que venía alguien de afuera, ¿verdad? Un israelita o alguien a buscar al rey, y les decía: no, si él no los va a recibir. Mire, si yo fuera rey. Entonces él como que tenía una sabiduría, él sabía que se podía ganar, entonces él tenía una sabiduría, pero a nivel espiritual, la madurez espiritual, él no tenía. Por eso él fue, pues no hubo nada a favor de Absalón, ¿verdad? Y él lo mataron, sin lugar a dudas, ahí lo deja escrito en la Biblia. Ahora bien, Jeremías, el otro lado de la moneda, ¿verdad? Jeremías, a pesar de que tal vez en su edad, pero es así física, ¿verdad? Que no sé cuántos años tenía ahí, pero él tenía otro nivel de madurez espiritual. Entonces Jeremías, el Señor lo llama, y perdón que me tardé mucho aquí, pero es que es muy importante. Jeremías, el Señor lo llama en un tiempo en donde hay muchos profetas falsos, donde el pueblo de Israel está pecando, donde hay mucha iniquidad. Entonces a Jeremías el Señor lo llama para que le profetice al pueblo de Israel todos los males que le iban a hacer si ellos no se arrepentían. Entonces desde un principio Jeremías fue muy atacado. Jeremías, nadie le recibía las palabras, porque según ellos, el Señor nos va a hablar y nos va a decir de que estamos bien, de que Él nos va a levantar. Eso es lo que esperaba el pueblo de Israel. Pero Jeremías no lo mandaron a eso, le mandaron a proclamar: estás haciendo, a profetizar, estás haciendo mal.
arrepiéntete. Pero el Señor en su infinita misericordia siempre, ¿verdad? Siempre, siempre manda a alguien para que se puedan arrepentir. Y este tiempo es así, un tiempo en donde el Señor nos está enviando a nosotros para que los que están allá afuera se puedan arrepentir. Ahora Jeremías fue muy atacado, incluso dice que lo metieron en una cisterna porque lo querían matar. A Jeremías lo persiguieron muchísimo, muchísimo, pero Jeremías en un tiempo, él ya no aguantó y incluso empieza a maldecir, ¿verdad? El día en que había nacido, imagínense. Jeremías, hermanos, le tocó muy difícil, pero entonces el Señor lo levanta en ese tiempo en donde habían profetas falsos, en donde habían profetas que tenían una inspiración que no venía de parte del Señor. Por eso le digo, de que es de admirar un hombre así se levantara en esos tiempos en contra de los profetas falsos. Entonces, mire lo que dice Jeremías 23:21. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Aquí está hablando el Señor. Usted se va a ver, incluso Jeremías, hermanos, según pues, los estudios, dice que Jeremías es el libro con más palabras en la Biblia. No es el libro con más capítulos, porque ese sería Salmos, ni tampoco con más pues, capítulos ni versículos, sino que es el libro con más palabras, el libro de Jeremías. Es como que el Señor más le habló, ¿verdad? Si lo podemos traer así. Entonces aquí el Señor le está diciendo, yo no envié a esos profetas, ellos mismos corrieron. La importancia de ser enviados, aquí vemos algo. Otra cosa, no les hablé, mas ellos profetizaron. Entonces, hermanos, ¿cómo un profeta iba a profetizar si el Señor no le había hablado? Aquí tiene que haber algo, ¿verdad? Tiene que haber algo que tenemos que entender, que muchas veces hay profetas, eso fue en ese tiempo de antes, pero también en el actual, hay profetas que empiezan, dice el Señor esto y esto y esto, y dice el Señor que te va a levantar y que vas a hacer bien, pero el Señor tal vez en ese momento ni le estaba hablando, lo único que querían era quedar bien con el pueblo, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con esto, de tener el discernimiento. Incluso ahorita me recordaba, y le voy a dar un ejemplo así rapidito, hay un cantante, ¿verdad? Hubo un cantante muy famoso, cristiano, a él le diagnosticaron una enfermedad terminal. Y le hicieron un evento, ya cuando él estaba en sus últimos días, le hicieron un evento en donde lo llevaron a una iglesia e invitaron a muchos otros artistas, ¿verdad? Cristianos. Y vienen estos artistas, usted puede ir a buscar el video, no le voy a decir el nombre, se lo digo después, pero estos artistas, ¿verdad? Habían raperos, habían no sé qué, ¿verdad? Un montón de cosas así. Y estos artistas le dicen, yo te profetizo que tú estás siendo sano. Empiezan, ¿verdad? Los artistas, según cristianos, pero realmente ellos no estaban hablando de parte del Señor, porque ellos le empiezan a decir, yo te profetizo que tú estás siendo sano. Si viene y se levanta otra, yo te profetizo que vas a ser sano. Y este salmista murió, falleció, bueno, durmió. Realmente sabemos que nosotros ya no morimos, ¿verdad, hermanos? Nosotros dormimos. ¿Sí sabemos eso, verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué nosotros ya no morimos? Eso también es bien importante, hermanos, saberlo, porque el que cree en el Señor Jesús tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces nosotros ya no morimos, lo que nosotros hacemos es dormir, pero eso va a ser para otro tema, ¿verdad? Que también tenemos que entender, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestro espíritu? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando morimos? No sé si usted lo sabe, pero también es bien importante saberlo, hermanos. La cuestión es de que este salmista falleció, pues durmió. Entonces yo me ponía a pensar, ¿y toda la palabra que le profetizaron? ¿Qué pasó con eso entonces? Entonces es ahí en donde los demás van a decir, no, entonces la profecía no existe. La profecía no existe porque ellos va a profetizar y él durmió. Entonces empieza el engaño, ¿verdad? Porque no hablan de parte del Señor. Ahora mire lo que dice Ezequiel 13:2. Jeremías y Ezequiel fueron profetas realmente, como les digo, de admirar mucho, porque se levantaron, el Señor los levantó a pesar de toda la adversidad que había en contra de ellos. Entonces a Ezequiel le da casi que la misma palabra el Señor, y mire lo que le dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizaron. Entendamos algo aquí, dice profetas de Israel. Se recuerda que había profetas, Jezabel tenía profetas, se recuerda. Baal también tenía profetas que hablaban a favor de él en su nombre, pero aquí no está hablando de esos profetas, está hablando de profetas de Israel, del pueblo del Señor. Entonces le dice: y di a los que profetizan por su propia inspiración.
Mire qué importante. Entonces ellos no estaban profetizando con la inspiración del Señor. No estaban profetizando porque el Señor les estaba dando palabra, sino que estaban en su propia inspiración. Entonces esta palabra inspiración es la palabra hebrea 38:20, que es la palabra lev. Dice que es usada ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el entendimiento o intelecto. Entonces, si lo traemos así, ellos estaban dando de su propio intelecto, que ellos habían agarrado, de su conocimiento, ellos estaban dando palabra. De su propia sabiduría, ellos estaban dando palabra. Incluso dice que es buena voluntad. Esa palabra se puede traducir como buena voluntad. Entonces como que dice con sus buenos sentimientos, ¿verdad? Como vieron que el pueblo estaba cansado, ellos con sus buenos sentimientos dieron palabra. Pero no era de parte del Señor, porque en ese momento el Señor no les estaba dando el consuelo, que sí lo puede dar, pero en ese momento no. Él lo que les estaba dando era una palabra de exhortación para que se arrepintieran. Pero entonces habían profetas que por su propio buen corazón, podemos decirlo así, que ellos querían dar palabras, pero no venían de parte del Señor. Y luego dice, escuchad la palabra del Señor. Vamos a avanzar. Entonces aquí ya vemos que entonces hay quienes, no solo profetas, porque aquí dice, a los que profetizan. O sea, profetas y los que tienen el don de profecía, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Porque no el que tiene don de profecía es profeta. Eso ya lo comprendimos también, ¿verdad, hermanos? Entonces, los profetas y los que tienen el don de profecía, aquí en este momento, estaban hablando con su propia inspiración. Esto lo tenemos que tener entonces en cuenta. Luego vamos a ver el siguiente, dice, así dice el Señor Dios, ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu. Esta palabra es la hebrea 7307, que es ruaj. Entonces aquí dice que estos profetas no tenían entonces el espíritu del Señor, sino que con lo que ellos estaban profetizando era con su propio espíritu. Ya vimos entonces que hay quienes dan la profecía con su propio entendimiento, con su propia sabiduría, según lo que vimos anteriormente, con su propia voluntad, con su propio corazón, pero hay quienes también lo hacen según su propio espíritu. Pero sabemos que nosotros, si en algún momento el Señor nos da palabra, no lo podemos hacer con nuestro espíritu, sino con el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, ¿verdad? Con ese espíritu es con el que nosotros vamos a poder dar la palabra del Señor. Incluso esta palabra me recordaba yo de Saúl, ¿verdad? Cuando uno piensa en Saúl, y perdón, tal vez no le he dado el nombre del tema, pero es muy importante la introducción. Cuando Saúl, se recuerda, cuando usted piensa en Saúl, ¿qué es lo que piensa? Muchas veces lo que piensa uno es el que estaba en contra de David, el que no le hizo caso al Señor, un montón de cosas que piensa uno de Saúl, ¿verdad? Pero realmente Saúl, cuando fue llamado y fue levantado, fue porque el Señor lo había escogido, porque el Señor lo había llamado a él. Dice que Saúl era de hermoso parecer, dice que de los hombros para arriba era más alto que todo el pueblo, y que el Señor por medio del profeta Samuel lo manda a ungir. Entonces Saúl fue escogido. Incluso dice Saúl que cuando Saúl, el profeta lo elige y le dice, mira, tú vas a ser el que va a libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Dice que Saúl, si dice que mi tribu, los benjamitas, de él era la tribu de Benjamín, mi tribu es la más pequeña de todas las tribus. Y todavía encima dice, y mi familia es la más insignificante de todas las familias, de la tribu más pequeña. Entonces Saúl, hermanos, cuando el Señor le manda la palabra por medio de Samuel, no la cree. Muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que el Señor tal vez le da un privilegio, o nos da un privilegio, y uno, no hombre pastor, si apenas llevo un año en el Evangelio, no hombre, pero si a mí se me traba la lengua, no pastor, pero yo no, pero si el Señor nos escogió a nosotros, nos eligió a nosotros, dice la palabra del Señor que hay escogidos, ¿verdad? Que hay llamados, escogidos y fieles, ¿verdad? Nosotros, claro que somos llamados, en algún momento vamos a ser escogidos, pero tenemos que ir a ser fieles, como lo dice Apocalipsis. Eso no se queda solo en llamados. Ahora, Saúl dice que había sido escogido, ¿verdad? El Señor lo había escogido a él. Lo que pasa es de que él no fue fiel.
Pero antes de que él no le hiciera caso al Señor, dice que entonces viene Samuel y le da una palabra. Y como que Saúl, realmente él no sabía prácticamente nada, ¿verdad? Del reino, él no sabía nada de la palabra del Señor. Pero entonces viene y Samuel le dice, mira, ahorita que regreses, porque él andaba buscando unas asnas. Y perdón que le dé tanto contexto, pero es importante también. Dice que él andaba buscando unas asnas que se habían perdido. Y en ese camino, cuando él fue a buscar las asnas, se le presenta el profeta Samuel, lo encuentra, ¿verdad? Él va a buscarlo y le pide palabra del Señor. Pero entonces Samuel le dice, ahorita que regreses, vas a encontrar a unas personas que te van a dar pan y te van a dar vino. Eso es bien importante, hermanos. Ahorita que estaba pensando en eso, prácticamente él recibió la Santa Cena. Y dice que después, cuando Samuel se da la vuelta, el Espíritu del Señor, por eso le estoy diciendo, el Espíritu del Señor le cambia el corazón a Saúl. Entonces, como que el Espíritu primero le cambia el corazón y dice que después Saúl profetiza. Usted se va a ver y dice que habían unos profetas y cuando Saúl llega con ellos empieza a profetizar también. Pero antes de profetizar, el Señor le cambió su corazón por medio del Espíritu. Entonces es importante que el Señor nos cambie nuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor cambia los corazones de piedra, ¿verdad? Por unos de carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro corazón de piedra, es decir, nuestro corazón humano, nuestro intelecto humano, no nos deja entender la sabiduría de Dios. No nos deja entender lo no visible, lo espiritual. Porque si Saúl no le hubieran cambiado su corazón, él no hubiera podido profetizar. Él tal vez hubiera llegado con los profetas y hubiera dicho, estos están locos. Así como cuando estaba en el aposento alto, que los que estaban afuera no entendían. Ellos en su propio intelecto humano no entendían lo que estaba pasando, que habían lenguas, que había derramamiento del Espíritu. Entonces primero fue necesario que a Saúl le cambiaran su corazón. Entonces también a nosotros, hermanos, es necesario que el Señor nos cambie nuestro corazón. Cuando el Señor nos cambie nuestro corazón por medio de su Espíritu, entonces ahí como que nos vamos a activar también para que nosotros también podamos profetizar, ¿verdad? Eso también es bien importante. Me detuve mucho aquí, pero vamos a avanzar. Entonces es importante entender que hay un espíritu, ¿verdad? Incluso después dice que Saúl, también interesante, hermanos, porque dice que Saúl, el Señor le enviaba un espíritu malo que lo atormentaba. Pero David también fue ungido. Y David, cuando fue ungido, entró el Espíritu en él, ¿verdad? Entonces como que el Señor le mandó al Espíritu a David para que consolara, ¿verdad? Dice que calmaba al espíritu malo que tenía Saúl. Entonces nosotros, hermanos, sin lugar a dudas tenemos que recibir el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. Ahora bien, nuestro espíritu ya tiene vida. Porque dice la palabra del Señor también en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nosotros ahora tenemos vida porque resucitamos, dice Romanos también. Nosotros cuando Él murió, nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo, pero también fuimos resucitados con Él. Entonces nosotros ahora ya resucitó nuestro espíritu. Nuestro espíritu está vivo, pero ahora nuestro espíritu necesita recibir el Espíritu Santo del Señor. Y si ya lo recibimos, entonces nos corresponde llenarnos del Espíritu Santo. Ya no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar, sí, yo hace 10 años yo recibí al Espíritu Santo. No, ahora llenarnos y llenarnos del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a avanzar. Miren lo que dice Ezequiel 13:17. Y tú, hijo de hombre, estábamos leyendo unos versos anteriores, ahorita nos saltamos al 17, dice, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan por su propia inspiración. Entonces, habían hijas que tenían el don de profecía, porque aquí no está diciendo las profetas, ¿verdad? No dice eso. Dice, las hijas de tu pueblo que profetizan. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estaban profetizando por su propia inspiración, que ya vimos que es su propio entendimiento, su propia buena voluntad, pero no era de parte del Señor. Y dice, profetiza contra ellos. Interesante que en los versos siguientes dice que el pueblo escuchaba a esas personas que profetizaban. Entonces aquí viene un error,
No solo del error de los profetas o de los que profetizan, de dar una palabra que no proviene del Señor, sino también el error del pueblo de recibir esas palabras que los desviaron, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que se van a levantar falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, pero también falsos profetas, que van a engañar al pueblo. Pero ¿cómo los van a engañar? Porque el pueblo los escucha. Porque el pueblo entonces lo que no escucha es la palabra de Dios. Porque si ellos hubieran ido a la palabra de Dios, ellos hubieran entendido que eso que estaban diciendo ellas no estaba bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces ellos no estaban leyendo la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros también? Leer la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura. Eso está aquí en la Biblia. Entonces a nosotros nos corresponde leerla, leerla y leerla. Y si en algún momento nos cansamos, pedirle al Señor que nos renueve las fuerzas y seguir leyendo y leyendo y leyendo. Porque a medida que nosotros leamos más, le pidamos más revelación al Señor, nosotros tenemos menos peligro de ser desviados, ¿verdad? De parte del Señor. Entonces tenemos que estar constantemente, hermanos. Dice que la Biblia es del libro más impreso, ¿verdad? Dice es el libro que más se vende, pero posiblemente el que menos leemos, ¿verdad? Porque muchas veces pasa así, que tenemos ahí la Biblia, pero no la leemos. O solo la leemos, sí, es que yo leí 25 versículos, de verdad. ¿Y cuándo? Es que el domingo cuando los proyectó ahí el pastor, ¿verdad? Imagínense eso. No, ¿verdad? Entonces nos corresponde a nosotros leer la palabra del Señor. Amén. Entonces, a la medida que nosotros la estemos leyendo, se nos va abriendo nuestro entendimiento. Entonces, nuestra sabiduría, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra buena voluntad, como que se va rindiendo. Y viene entonces la inspiración de parte del Señor, la sabiduría que proviene del cielo, para que por medio de esa sabiduría que está plasmada en la Biblia, nosotros podamos hablar, ¿verdad? Eso es bien importante también. Vamos a avanzar. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 19 y 21. Hermano Elías, ¿cuál es el nombre del tema? Ya lo vamos a ver ahorita. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Entonces viene aquí y el apóstol Pablo dice, sí, hay hombres inteligentes. Hermanos, usted conoce a un hombre inteligente, a una mujer inteligente, así secularmente hablando. Tal vez algún su amigo, alguien de su trabajo. Usted, eso también, hermanos. Amén, pero yo me imagino que en algún momento ustedes, o tal vez los famosos, ¿verdad? Esos famosos como por ejemplo Bill Gates, ¿verdad? Que es una inteligencia, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? O Albert Einstein o todo Isaac Newton, ¿verdad? De lo de las leyes. No le voy a decir las leyes porque ya se me olvidaron, pero al menos sabemos muy bien que son hombres muy inteligentes, ¿verdad? Muy inteligentes y que tienen mucho conocimiento porque leen los libros, leen la ciencia, hacen un montón de cosas. Pero dice el Señor, destruiré la sabiduría de los sabios. O sea, como que esa sabiduría, ¿de qué? ¿De qué les sirve? Dice, y el entendimiento de los inteligentes la desecharé. Porque esa inteligencia, claro, es buena, ¿verdad? Porque nosotros en algún momento tenemos inteligencia, porque nosotros sacamos nuestros grados académicos, ¿verdad? Grados universitarios o pregrados, no sé, o para hacer un trabajo, ¿verdad? Para hacer un trabajo también se necesita cierta inteligencia, ¿verdad? Para poder vender, para poder comprar, necesitamos cierta inteligencia. Pero esa inteligencia, ¿de qué? Dice aquí el apóstol Pablo, esa la va a destruir. Entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Aquí hablando tal vez de lo espiritual. ¿Dónde está ese que en la iglesia tal vez se sabe un montón de versículos? ¿Dónde está ese escriba que sabe un montón? Dice, ¿dónde el polemista de este siglo? No sé si usted conoce, hermanos, pero hay personas que leen un montón la Biblia. Que no sé si usted ha conocido, pero yo he escuchado, ¿verdad? De muchas personas de que dicen, yo leí este año 2 veces la Biblia, ¿verdad? 3 veces la Biblia, ¿verdad? Pero de por gusto, porque ahí andan en pecado, ahí andan en iniquidad. Entonces de por gusto, ese entendimiento, esa sabiduría, ¿para qué? Entonces dice, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Entonces la sabiduría de este mundo es necedad. ¿Por qué? Porque como piensan que saben mucho, los hace necios. Entonces esa necedad pone una barrera entre la inteligencia que proviene del Señor, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Hay una barrera que es la necedad.
Entonces nosotros con la ayuda del Señor, si en algún momento tenemos alguna necedad, ¿verdad? O no somos necios, que el Señor nos la quite, porque por eso no podemos alcanzar la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios está en la Biblia también. Entonces dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Qué estuvimos viendo? Que había propio espíritu y propia también pues entendimiento, propia buena voluntad. Entonces dice, por su propia sabiduría, que es lo que estamos viendo. Hay propia de nosotros, pero eso no es lo que necesitamos. ¿Nos ayuda? Sí, pero no es lo que necesitamos. Dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación de salvar a los que creen. Mire lo que dice después, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos y la necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermano y hermana, te hago una pregunta. ¿Tú fuiste llamado? ¿Tú fuiste llamada? Amén, ¿verdad? ¿Estamos en el proceso de ser escogidos o ya fuiste escogido? Amén, ¿verdad? ¿Estamos buscando la fidelidad? Amén, ¿verdad? Pero aquí dice que para los llamados está la sabiduría de Dios. Entonces, mire, la sabiduría de Dios está a nuestro alcance, ¿sí? O sea, tú y yo podemos alcanzar la sabiduría de Dios. No es por nosotros mismos, no es por nuestro entendimiento, no es por nuestro IQ, ¿verdad? Como le dicen allá afuera. No es por nuestro coeficiente intelectual, es porque somos llamados. Entonces, porque somos llamados, podemos tener la sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué hay muchos que no tienen la sabiduría de Dios, aún siendo llamados? Porque tal vez entonces tienen necedad o muchos otros factores. O tal vez no pueden entrar al lugar santísimo, que es donde está entonces el Espíritu Santo, donde está Dios y donde está Él con su sabiduría. Eso es lo que estábamos mencionando hoy en la oración. Hay una barrera que tenemos que romper. Porque si nos estamos quedando en el lugar santo, si nos estamos quedando en el atrio, no vamos a poder alcanzar la sabiduría de Dios. Y que el Señor nos guarde, ¿verdad? Que el Señor nos libre. Pero tenemos que alcanzar sabiduría. Entonces, con la ayuda del Señor, en los minutos que nos quedan, yo creo que va mal el reloj, ¿verdad? Porque lleva 30, que me queda una hora, dice. Son bromas, 30 minutos. Pero dice, entonces el tema, la sabiduría profética. Con la ayuda del Señor vamos a ver esto. Ahora bien, entendamos algo. No es la sabiduría de los profetas, ¿verdad? No ese es el tema. Es la sabiduría profética. ¿Cuál es la sabiduría profética? Lo vamos a ver ahorita. Pero a manera de introducción, la sabiduría profética es lo que está en la Biblia. Porque la Biblia es la palabra profética más segura. Es la Biblia. Entonces, esa sabiduría profética está en la Biblia y nosotros lo podemos recibir. Por eso es bien importante también, hermanos, en las siguientes 2 semanas vamos a ver un poco más de las sabidurías que hay, porque no hay solo una sabiduría. Pero bueno, es la sabiduría de Dios, pero tiene diferentes interpretaciones, diferentes palabras hebreas con las que se nos abre más el panorama también. Incluso, pero también a Daniel le dice que tenía varias sabidurías, entonces también hay varias sabidurías. Se nos va a abrir un poco más el panorama, pero hoy vamos a entender que esas sabidurías están en la palabra profética, ¿sí? Ahora bien, hay un factor aquí muy importante. Nosotros sabemos que somos trinos, ¿verdad? Sabemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Eso también es importante saberlo, comprenderlo, ¿verdad? Y recibirlo, porque hay quienes no creen en esto tampoco, ¿verdad? No creen en los dones de profecía, no creen en los 18 dones. ¿Cómo van a creer si ni siquiera creen que somos seres trinos, ¿verdad? Ni siquiera creen que Jesús es Dios. Imagínense eso. Entonces la sabiduría, a pesar de que está en la Biblia, por eso le digo, que aquí está en la Biblia, pero usted va a muchas iglesias allá afuera y ellos no creen en los dones, no creen en la cobertura, no creen en los 5 ministerios, pero si ahí está la sabiduría profética, ¿por qué es que no la entienden entonces? Si ahí está en la Biblia. ¿Por qué? Entonces tienen un entendimiento cegado, porque su alma, probablemente en su alma, ellos tienen una restricción. Usted sabe que hay en el alma,
Le hago la pregunta. ¿Qué hay en el alma? Sentimientos. Exacto. Sentimientos, voluntad y también algunos dicen intelecto o sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra alma, como tenemos un intelecto que hemos estado recibiendo de a través de los años, ese intelecto humano no nos deja entender la Biblia, porque cuando vemos algo espiritual, nuestra alma como que dice, no, eso no es posible. ¿Cómo va a ser posible? Porque el alma entonces lo detiene a uno, porque como uno ha recibido de que no, es que eso tal vez tiene una explicación científica, ¿verdad? No, es que eso tiene alguna explicación que pueden dar algunos científicos, no, pero si es espiritual. Por eso el apóstol Pablo les decía, ¿cómo les voy a hablar de cosas espirituales si de lo que es de esta tierra no entienden? ¿Cómo? Entonces como que su alma los detenía a entender lo espiritual. Pero entonces hoy, hermanos, claro, ya lo hemos venido recibiendo. Ya nosotros ya entendemos muchas cosas celestiales, espirituales, pero tenemos que ir aún más allá. No nos podemos quedar con lo que ya recibimos. Tenemos que ir evolucionando, hasta llegar a la perfección, a llegar a esa estatura que el Señor quiere para nosotros. Amén. Ahora bien, ¿por qué le hablo esto le voy a poner un ejemplo así básico, ¿verdad? Y tal vez es un poco muy secular, pero el apóstol que dio esta enseñanza puso este ejemplo y me llamó mucho la atención. Él nos comparaba tal vez a veces que somos como un celular. Imagínense, un celular tal vez tiene buen sistema, o sea, por dentro, ¿verdad? Tal vez tiene buena RAM, tal vez, como que adentro, ¿verdad? En su alma, ¿verdad? Si lo podemos decir así, ese teléfono tiene buena RAM, tiene buena memoria, es decir, puede funcionar bien, por sí mismo puede funcionar bien. Por fuera tal vez tiene un protector muy fuerte, ¿verdad? Un Gorilla Glass, como le llaman, así le llaman a la pantalla, ¿verdad? No va a creer que le estoy diciendo a alguien así, ¿verdad? Así que es la pantalla. Imagínense que por fuera también tiene una buena carcasa, está bien bonito el teléfono, pero si no le conectan el internet, como que no sirve de mucho, ¿verdad? No sirve de nada, porque no puede pensar por sí mismo el teléfono, ¿verdad? Como que no tiene esa conexión, porque entonces no puede entender nada. Aunque sea buen teléfono, no puede entender nada porque no está conectado al Wi-Fi, no está conectado a los datos. Algo así a veces nos pasa a nosotros. Tenemos un bonito cuerpo, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Sí o no? Amén, hermanos, ustedes también, hombre, no sé. Entonces tenemos, ¿verdad? Un buen templo, digámoslo así para que no se escuche tan malo, ¿va? Tenemos un buen templo. Tenemos ¿verdad? A veces algunos tienen más, ¿verdad? Tienen buen tanque, ¿verdad? Entonces tenemos algo así, ¿verdad? Nuestro cuerpo está bien, tal vez nuestra alma está bien, tal vez tenemos sabiduría almática, o sea, nuestros sentimientos nosotros los podemos controlar, nos sabemos controlar la ira, tal vez podemos controlar nuestras emociones, pero si no tenemos esa conexión con nuestro espíritu, que nuestro espíritu nos conecta al Espíritu Santo, de por gusto, hermanos. O sea, si nuestro espíritu, por eso dice también la palabra del Señor, que no dejemos apagar la llama, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el fuego del Espíritu Santo. No tenemos que dejar que se apague, porque ahí está el Espíritu Santo, que está conectado con nuestro espíritu. Pero si dejamos que se apague, entonces realmente, hermanos, no estamos haciendo bien las cosas. Por eso también tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar. Avancemos. Mira lo que dice Salmos 49:3. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Vamos a ver otra versión para que se nos amplíe un poco más el panorama. Esta es las Américas, vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Se recuerda, hermanos, que nosotros vemos varias versiones para que se nos abra un poquito más la percepción, ¿verdad? Acerca de qué es lo que nos está trasladando este versículo. También, hermanos, bien importante, nosotros vamos a ver el griego y el hebreo, porque en ese idioma fue escrita la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque he estado viendo muchísimos comentarios que acusan, ¿verdad? O si lo pueden decir así, como que juzgan al ministerio, que dicen, no hombre, si esto es pura filosofía griega, dicen. No, esto es pura filosofía hebrea. O esto lo que hacen es interpretar la Biblia, no la leen. Imagínense, hermanos, hay quienes hablan así de nosotros, pero ellos están mal. Para empezar, la Biblia está escrita en hebreo y en griego. Entonces los que están mal desde ahí son ellos. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a ver la raíz, porque en ese idioma fue escrito y así entendemos más.
Se lo digo por si en algún momento usted le dicen, ¿y por qué te vas a ver el hebreo? ¿Por qué te vas a ver el griego? Porque en ese idioma fue escrita la Biblia y se nos abre más el entendimiento. Entonces hay varias herramientas, los diccionarios, que nosotros nos abren más el panorama, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta otra versión, dice: pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Mire, aquí le cambia un poquito más, ¿verdad? Dice que entonces las palabras del Señor son sabias, pero sus pensamientos tienen buena percepción, ¿verdad? Sus pensamientos tienen buena percepción. Entonces, ¿qué es percepción? Para usted, ¿qué entiende como percibir? Alguien que tenga un concepto ahí. ¿Podría ser? Buen receptor. Amén. Entonces, percibir es la capacidad que tenemos de captar nuestro entorno, ¿sí? Nosotros a veces percibimos incluso, ¿verdad?, que alguien como que está haciendo algo malo, ¿verdad? Como que nuestro espíritu empieza ahí como que a decirnos, como que nos empieza a inquietar, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de percibir por medio del espíritu muchas veces, de que tal vez ahí dentro de ese lugar como que hay algo malo, ¿verdad? No sé, a usted le ha pasado, me imagino, que tal vez ha ido a algún lugar y como que usted empieza hasta a sentirse escalofríos, ¿verdad? Hay una temperatura de 34 grados, pero usted empieza a temblar, ¿verdad? Porque su espíritu empieza a percibir. Tenemos esa capacidad de entender nuestro entorno. Hay un entorno espiritual, hermanos. Hay algo espiritual, algo que nosotros tal vez no entendemos a plenitud, pero muchas veces sí podemos percibir. Eso también es bien importante entender. Ahora bien, vamos a avanzar. Mira, aquí le había puesto una imagen gráfica, pero ya se lo mencioné anteriormente. Tiene que haber entonces una conexión entre nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Tenemos que estar conectados para entender la sabiduría profética. Amén. Porque si entonces no estamos conectados, no vamos a entender la sabiduría profética, no vamos a entender la sabiduría que está en la Biblia, ¿sí? Por eso tenemos que estar conectados, ¿sí? Tiene que haber una conexión ahí. Ahora bien, sabiduría, dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o experiencia, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Es un concepto básico de sabiduría. No estoy diciendo aquí un hebreo o un griego, que sabemos que sí hay palabras hebreas y una griega que es, se me fue el nombre ahorita, pero hay una palabra, Sofía, ¿correcto?, para que se traduce como sabiduría. Este es un concepto general. Ahora, profética, dice, de la profecía o relacionado con el ministerio profético. Persona que imparte inspiración divina a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales. Entonces, esto es la sabiduría profética, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer una diferencia entre la sabiduría que es humana y la sabiduría profética, ¿sí? Aquí vamos a tener que diferenciar, y eso es tal vez en donde me voy a detener más tiempo, porque es realmente el centro de esta conversación que estamos teniendo. La sabiduría es la que aprendemos entonces, la sabiduría humana, la que aprendemos entonces nosotros desde la escuela, ¿sí? ¿Cómo se lo voy a poner aquí? Nosotros cuando somos niños, cuando estamos pequeñitos, ¿verdad? Nosotros fuimos a la escuela y nos sacaron como que de nuestro globo, ¿verdad? Nosotros entendimos de que ya no era solo nuestra casa, sino que nosotros estamos en una casa, pero vivimos, por ejemplo, en el estado de Puebla, ¿verdad? Por ejemplo. Luego se amplía más el panorama y entendemos, por medio de lo que nos enseñan, de que vivimos en el país México, que estamos en el planeta Tierra, que estamos en un sistema solar, que está dentro de un universo, y ahí se va ampliando, ¿verdad? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces como que nos empiezan a dar nuestro conocimiento, ¿verdad?, intelectual, humano. Ese, como les digo, nos sirve, porque para trabajar, para estudiar, ese intelecto nos sirve, ¿verdad? Es un intelecto que nosotros tenemos, una sabiduría humana. Pero la sabiduría profética es la que produce entonces la palabra del Señor, que no es humana, es espiritual, ¿verdad? No es algo que nosotros podamos ver, es algo que nuestro espíritu puede percibir, ¿verdad? Pero ¿cómo no lo podemos percibir si nuestro espíritu no ha resucitado, si nuestro espíritu no tiene vida, ¿verdad? Entonces también por eso les digo, bien importante,
que nuestro espíritu tenga vida, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces aquí hacemos la diferencia entre sabiduría humana y sabiduría profética. Yo creo que ya quedó un poquito claro, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuál es la sabiduría humana y cuál es la profética? Entonces aquí vamos a ver algo. Mire lo que dice esta como imagen gráfica. Dice que en el atrio entonces están los que conocen la palabra, pero no la creen. Usted ha visto, ¿verdad? Y ya platicamos mucho de esto. Hay quienes allá leen y leen y leen y leen la palabra, pero no la creen, porque han leído de que ahí está lo de usar cobertura en la cabeza para las mujeres, que ahí está lo de hablar en lenguas, pero no la creen. Entonces están en el atrio. Luego pasan los que están en el lugar santo, que son los que conocen y creen también, ¿verdad? Tal vez, sí, yo creo en la cobertura, sí, yo creo en los 5 ministerios, pero no activan, ¿verdad? Como que están ahí como que entre que sí quieren y entre que no quieren. Pero luego está el lugar santísimo, que es en el que nosotros tenemos que entrar. Los que conocen, o sea, nosotros que ya conocemos la palabra del Señor, la creemos, ¿verdad? ¿Ustedes creen en la palabra del Señor, hermanos? Amén. Pero también tenemos que ser entonces activados. ¿Y quién nos activa? El Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. Por eso nosotros ya fuimos activados, por ejemplo, en el don de profecía. Ya hemos sido activados en los diferentes dones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que no solo creerlo, sino que esa activación se ponga, ¿verdad?, en marcha. Nosotros hacerlo y hacerlo. Vamos a avanzar. Santiago 3:15, un versículo bastante conocido. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es, mire, terrenal, natural y diabólica. Por eso le digo que tal vez es un versículo que ya hemos visto muchísimo, pero lo tenemos que ver de un panorama un poquito diferente. Entonces, hay sabiduría que no viene de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que viene de lo alto entonces? La sabiduría profética, ¿sí? La que está en la palabra del Señor. Esa es la que viene de lo alto, por medio del Espíritu Santo. Está esa sabiduría, pero no está solo esa. Está la humana, que es lo que vimos anteriormente. Esta humana puede ser terrenal, natural y diabólica, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplito, esta gráfica. Le puse varias gráficas para que lo podamos entender un poquito mejor. Entonces la terrenal es la epigeios, que es mundana, terrenal o terrestre, ¿sí? Por eso le digo que como estamos en este mundo, al final de cuentas tenemos esta sabiduría, ¿sí? Es la sabiduría humana. Luego está la natural, que muchas de las versiones de la Biblia todas la traducen casi como animal, pero es la sujikos, que es sensual. Incluso si usted se va a ver a los diccionarios, el diccionario Tugi relaciona esta sabiduría natural con el alma. Por eso le decía yo que es bien importante que entendamos que somos cuerpo, alma y espíritu, pero no nos podemos quedar solamente con el alma, ¿verdad? Porque entonces la sabiduría natural es la que está en el alma, ¿sí? Esa sabiduría que también tenemos porque tenemos alma, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir hacia la sabiduría profética. ¿Cuál es el problema? Que aquí muchos, en lugar de ir a la sabiduría profética, se pasa a la sabiduría diabólica, que es daimón, que es espíritu sobrenatural, pero de naturaleza mala. Incluso, si usted se recuerda, Pablo cuando estaba viajando mucho, pero hay un lugar específicamente que es en Atenas, en donde están los estoicos y los epicúreos, algo así, que son dos corrientes filosóficas, ¿verdad? Unos que creen de que todo es santo. Está una corriente que creen que todo, ¿verdad? Todo es divino, de que la silla es divina, de que la computadora es divina, y están los otros de que sí creen que el Señor, ¿verdad? Existe, pero está lejano. Entonces dice que estaban esos dos, y cuando escuchan hablar a Pablo, ellos dicen, ¿qué es estas palabras? Algunas versiones, casi ninguna la traduce como demoníacas, pero sí es la palabra que compone esta palabra daimón. Como que ellos no entendían, pero ellos sabían de que había entonces sabiduría o palabras diabólicas. Ellos ya las habían escuchado en algún momento y pensaron que Pablo estaba hablando de eso porque ellos no sabían del Señor Jesús y la resurrección. Pero Pablo les dice, ay Dios, ustedes se creen, como que les dice, ¿verdad? Ustedes se creen los grandes filósofos, pero no saben ni de Jesús ni de su resurrección. Vengan, juntémonos y yo les voy a explicar. Entonces viene Pablo, ¿verdad? La importancia de un ministro de hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver otro panorama, otro ejemplito, ¿sí?
Entonces aquí está la sabiduría. Ay, hermanos, y casi no se nota, ¿no? Bueno, si no, les voy a enviar la presentación para que ustedes la puedan tener también. Entonces está el atrio, lugar santo, y antilugar santísimo. Entonces está el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces tenemos la sabiduría humana en el cuerpo, en el alma, ¿sí? Lo que ya vimos anteriormente en las dos anteriores. ¿Cuál es el problema? Que hay una barrera espiritual. Esa barrera nos conecta con el Espíritu Santo, con las cosas celestiales, con las cosas de Dios, pero hay quienes no conectan con eso, sino que que conectan es con la diabólica, sabiduría diabólica. Entonces ellos están en un antilugar santísimo. Tienen una sabiduría que no proviene del Señor. Por eso también es tan impresionante, hermanos, todo lo que se hace allá afuera. Yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, el micrófono. ¿Cómo esta cosita, verdad? ¿Cómo esta cosita puede sacar un sonido? Entonces digo yo, ¿cómo alguien pudo tener esa inteligencia para trasladar lo que estoy hablando yo aquí y sacarlo a una bocina? Eso es impresionante. No estoy diciendo que ellos tuvieron sabiduría diabólica, pero yo creo, hermanos, que hay inspiración, y sin lugar a dudas lo estamos viendo. Hay inspiración de parte del Señor, pero también hay inspiración entonces de parte de cosas negativas. El del enemigo, que el Señor lo reprenda, pero aquí hablando espíritus malos que pueden también dar entonces una sabiduría, pero no es la que nosotros buscamos. Nosotros buscamos la sabiduría profética, ¿sí? Creo que eso ya nos tuvo que quedar bastante claro. Ahora mire lo que dice 1 Corintios 2:14, ya para ir terminando. Pero el hombre natural no acepta. Esta palabra natural es la que ya vimos anteriormente, esta que está aquí, sujicos, ¿sí? Esta misma palabra es la que habla aquí el apóstol Pablo. Entonces, pero el hombre sujicos, o sea, que tiene sabiduría, sujicos, solo almática, como que está diciendo, hay hombres que solo tienen sabiduría almática, de su alma, ¿verdad? Ya lo entendimos así, ¿verdad? Entonces dice, que no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque están intelectualizando la Biblia. Con su propio entendimiento están intentando entender la Biblia, con su propia sabiduría del alma están intentando entender la Biblia. Y eso es lo que dice aquí. Hay hombres naturales, hombres como raza, no es que sea hombre como género, sino que hombre y mujer como raza, que no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, lo que estábamos hablando de la necedad anteriormente. Y los que pueden entender, y no las que pueden entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, la sabiduría profética es la que nosotros podemos entender con nuestro espíritu, ¿sí? Es la espiritual. Pero ¿cómo entonces? Y se los vuelvo a repetir, ¿cómo muchas veces vamos a intentar entender lo espiritual si no entendemos ni siquiera lo terrenal? Eso es bien complicado, hermanos, es lo que les repetía el apóstol Pablo. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, hermanos, que podamos pasar esa barrera que nuestra propia alma está poniendo, ¿verdad? Para intelectualizar, intentar entender por nuestra mente lo espiritual, y que nuestro espíritu ahora entonces nos enseñe, ¿verdad?, las cosas que están escritas en la Biblia. Claro, nuestro espíritu por sí mismo no puede, pero es el Espíritu Santo el que sí puede enseñarnos, el que sí nos puede guiar. Amén. Vamos a avanzar. Siguiente verso, estamos en el 14, ahora el 15. Bueno, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que les instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, recibimos la mente de Cristo, porque esa mente de Cristo nos va a hacer entender la sabiduría profética, ¿sí? Cualquier barrera que haya de nosotros en nuestro intelecto humano, adiós. Hoy entonces viene la mente de Cristo, y la mente de Cristo nos hace entender la sabiduría profética. Amén. Algo también importante, que venga el Espíritu entonces del Señor y nos cambie nuestros corazones, porque si no nos cambia nuestros corazones, tal vez había un corazón que se había, pues tal vez no muerto físicamente, pero sí necesita ser restaurado. Tal vez un corazón que había sido golpeado, ¿verdad?,
por X o Y circunstancia, tal vez incluso por algún hermano, y eso mismo le hace como que la barrera. Entonces viene el Señor y manda su Espíritu, que dice que restaura todas las cosas. También entonces puede restaurar nuestro corazón, nuestra comunión con el Espíritu, para que entonces nosotros entendamos la sabiduría profética. Amén. Entonces vamos a pedirle, perdón, si alguien tiene alguna duda, 2 minutos, una pregunta o comentario, y si no, vamos a orar y pedirle al Señor que, mire, ya no está ahí. Tres diapositivas me faltaron, entonces no fue mucho. Bueno, entonces pidámosle al Señor que Él tenga misericordia de nuestras vidas, hermanos. Que Él por su gracia, realmente nosotros no somos merecedores de nada, hermanos. No merecemos nada por todo lo que tal vez hicimos. Pero como el Señor extiende su brazo de misericordia, su cetro de gracia, ¿verdad?, a nuestras vidas, entonces ahora el Señor nos entrega, por medio de su palabra, la sabiduría profética. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oh Señor, hoy, Padre, te venimos pidiendo, Señor, que tú, Padre, puedas descender con poder por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que ese Espíritu Santo, Señor, cambie nuestros corazones, Padre. Cambie, Señor, nuestros espíritus, Señor. Y que hoy, Padre, hoy podamos, Señor, entender y recibir la sabiduría profética. La sabiduría que está escrita en la palabra profética, que hoy la podamos recibir, que hoy la podamos entender, que hoy la podamos atesorar en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Que nuestro espíritu, Señor, que nuestro espíritu que fue vivificado, Señor, hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy, Señor, podamos romper esa barrera, Señor, que hemos puesto incluso nosotros mismos, y que hoy podamos entrar al lugar santísimo, Padre, que podamos entrar a ese lugar santísimo en donde tú, Señor, nos tienes guardada esa sabiduría, Padre, que nosotros no merecemos, pero fuimos llamados, somos escogidos y buscamos serte fieles, Padre, y para nosotros también está esa sabiduría, Padre. Hoy la recibimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús recibimos la sabiduría profética, esas sabidurías que están escritas, detalladas en tu palabra, Señor. Hoy las recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerio Ebenezer en Puebla, México, bajo la cobertura